Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Bienvenidos. Estamos reunidos en esta instancia para escuchar una charla que desde el Departamento DOE de los Institutos Normales de Montevideo se consideró que que de hecho va a resultar un aporte valioso para la práctica rural que nuestros alumnos de cuarto año de MEP van a iniciar la semana que viene. Así que bueno, tenemos con nosotros a las maestras Gabriela Baraldi y Ana Laura García, maestras del Movimiento de Educación Popular FEINET en Uruguay. Vamos a escuchar una charla que se titula Olegario Villalba, una experiencia pedagógica cooperativa en las décadas del 50 y el 60. Les agradecemos entonces a estas colegas este aporte que nos están haciendo en un año que ha sido particularmente difícil, en el que ha sido también complicado organizar la práctica rural de las estudiantes de cuarto. Y bueno, en nombre del equipo de dirección de los institutos normales, expresarles nuestro agradecimiento, también nuestro agradecimiento al departamento DOE, particularmente a Mona, a Elsa y a Verónica, que se pusieron al hombro la organización de esta instancia. Y bueno, estamos acá para escuchar y para nutrirnos de los aportes que Ana y Gabriela tengan para hacer. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por la presentación y por el espacio, que siempre es muy bienvenido para nosotros. No sé si se escucha bien. Sí, bien, genial. Bueno, la idea es compartir con ustedes un fragmento o un resumen de una investigación que como movimiento empezamos a hacer hace unos cuantos años, en el 2016, por ahí, 2015, que tiene que ver con la vida, vamos a decir, pues yo iba a decir la carrera, pero no, en realidad es la vida de un maestro rural que trabajó en La Plata, en La Valleja, entre los años 50 y 60, y tuvo una práctica basada, o por lo menos transversalizada, por la pedagogía Freinet. Entonces nos parece interesante porque nosotros tenemos una publicación que salió hace unos años, que es La Mano Piensa, que lo que intentamos hacer a través de ella es rescatar la memoria de este maestro. Creo que fue un acto de justicia solamente, no sé si Gaby estará de acuerdo, porque creemos que su trabajo fue extremadamente valioso para la comunidad en la que estuvo inserto, y bueno, y no queríamos que quedara en el olvido, particularmente de este maestro, porque fue quien obtuvimos un montón de materiales que él había guardado con mucho cariño y con mucho cariño por la escuela en la que trabajó, por mucho cariño por su comunidad, por su profesión, y que nos parece que es una experiencia que, a pesar de que transcurrieron más de medio siglo, tiene un valor hoy increíble, es absolutamente innovador para lo que fue su época, y también relacionarlo con su comunidad de pares que encontramos, ¿no?, en esta búsqueda que hicimos con los compañeros del movimiento, un grupo de maestros que en el libro le llamamos los maestros inquietos, que buscaban otra forma de hacer escuela, y principalmente en el medio rural, que en ese momento estaba en un momento muy efervescente, digamos, así. No sé, Gaby, si vos querías hacer como de algo que me estoy olvidando. No, yo estaba, no sé si ahí empiezo a compartir pantalla, Mona. Y se ve perfecto, sí. Agradecerles también la invitación, y bueno, esto que nosotras somos maestras, trabajamos en la escuela pública. Qué detalle, Gaby. Las tres que nos embarcamos en este proyecto, y bueno, como maestras nos sentimos identificadas con la pedagogía Freinet. Es una pedagogía que
que nace como dentro de la escuela nueva, pero después tiene sus diferencias. Y bueno, nos sentimos identificadas con esta pedagogía que tiene que ver, según Livaneo, por ejemplo, él la clasifica dentro de las corrientes antiautoritarias, y encontramos entonces, conversando así, como es Uruguay, ¿no? Uno conversa con uno, con otro, como nos conocimos con Mona, por ejemplo, hace poco, y conversando, casi que somos hasta hermanas, si seguíamos hablando, nos encontramos con una compañera de magisterio que nos contaba que el abuelo había tenido correspondencia con este pedagogo francés, Celestin Genet. Y entonces, bueno, ahí nos empezamos a interesar un poco más, y después de mucho tiempo la familia decide darnos estos documentos, y entonces nosotros empezamos esta búsqueda y presentamos un proyecto a fondos concursables. Y bueno, lo ganamos y fue por ahí que nos pusimos. Pero resaltar eso, ¿no? Que somos maestras, que nos interesa mucho la investigación, tanto de historia de la educación como bueno, pedagogía, y sobre nuestras propias prácticas también. Sostenemos que es necesario que las maestras y maestros tengamos una idea que tenga que ver con la investigación. Acá pusimos, son algunos fragmentos del libro. Estos son testimonios de Mariana, que es su nieta, y de Armando, que es el padre de Mariana, o sea, el hijo de Olegario, ¿no? Este maestro, Olegario Villalba. ¿Sí? Nació en 1922, así que el año que viene cumpliría 100 años, el 5 de noviembre, así que estamos a poquito. ¿Hoy es 5 o es 4? No, el viernes. Hoy es 3. Ahí va. Bueno, y en conmemoración a su cumpleaños, digamos, es que compartimos el libro en nuestra página web para que se pueda descargar de forma gratuita. Así que bueno, eso para... Después por ahí les pasamos el link. Si no, ponen en Google, ponen Freinet Uruguay, sale nuestra página y pueden descargar el libro. Bueno, esto nos parecía interesante de poderlo compartir. Mariana la nieta, Armando el hijo. Armando, que fue alumno de Olegario, de TT, te decían TT, y decían que aquella escuela, pequeña escuela rural, tenía discos, tocadiscos, grabador, máquina de cine, biblioteca. Se editaba un periódico, se prestaban libros. Había un taller de cerámica, un taller de carpintería, había una quinta. Se producían hortalizas para la escuela, se les enseñaba a los niños para que en su casa plantaran, porque el viejo, TT, ¿no? El viejo lamentaba que gente con un pedazo de tierra pequeño, pero 3 hectáreas, podían tener su quinta, y no la tenían por un problema cultural y educativo. Él hacía hincapié en que la hicieran, en que era fácil, las semillas, cómo se plantaba. Un lugar donde había una cancha de fútbol, una cancha de básquetbol. En la cancha de básquetbol se ponía la red de voleibol o de tenis. Los canteros, las hamacas, el deporte tenía su lugar. La pintura estaba muy presente, la música, la letra, las canciones. Como que la educación allí era muy integral. Quizás hoy hasta es difícil de encontrarla en la educación uruguaya. Llegaban películas y se proyectaban. Hubo varias máquinas. Hubo una de 16 milímetros a manija, hasta una eléctrica más grande. Y llegaban muchos documentales. En la escuela se realizaba la función de cine para los niños, familias y vecinos. En 1959, cuando su escuela recibe en préstamo por ese año desde el Departamento de Cinematografía Escolar una máquina de cine mudo de 16 milímetros, la primera proyección fue El cultivo de la remolacha. Luego proyecta una película cómica. Si bien casi todos los padres eran peones vinculados a la ganadería, la remolacha tenía un gran impacto en la zona, y esta constituía una competencia para la caña azucarera. El cine fue semanal. Fue encuentro asegurado. Las familias enteras estaban invitadas todos los sábados en un lugar donde no había casi ningún entretenimiento. No había televisión ni radio. Estamos acá viendo que es la escuela, ¿no? La escuela rural, en este caso, es el centro, el núcleo donde se une la comunidad, ¿no? Y capaz que eso hoy sigue siendo así, o nosotros creemos que capaz que sigue siendo así, pero tenía un impacto muy importante en ese momento histórico particularmente, porque además la población con la que trabajaba, por lo menos el maestro Villalba, era una población con muchísimas carencias económicas,
¿no? Estamos hablando de una pobreza muy profunda. Y lo que él buscaba era mostrarles el mundo a los chiquilines a través de distintas prácticas de trabajo, ¿no? Pero sin duda que esto que pasaba con el maestro Villalba no era algo que estuviera aislado de su contexto. Convengamos que entre las décadas del 40 y el 50, el movimiento de educación rural tuvo como su efervescencia. Transcurrieron 3 congresos, el último, el de 1949, que termina construyendo el programa para escuelas rurales, donde había una discusión muy fuerte sobre la especificidad o no de la educación rural, donde se discutía de forma enérgica, digámoslo así, todo lo que competía al ser maestro en el medio rural, al ser maestro en sí, ¿no? Pero principalmente lo que tenía que ver con el medio rural, y había muchas experiencias que estaban surgiendo, experiencias quizá como, bueno, voy a decir una redundancia, experimentales, ¿no? ¿Sí? En las misiones, bueno, quizás seguramente ustedes habrán escuchado las misiones sociopedagógicas del maestro que estuvieron a cargo del maestro Miguel Soler y otros tantos que fueron como muy las escuelas granjas del maestro Mero Grillo, con quien él tenía una relación muy particular y que seguramente haya sido una influencia también muy fuerte en su práctica. La escuela nueva, que es una escuela ¿no? La escuela de Crolí, donde pone el niño en el centro del aprendizaje. Seguramente todas estas influencias tuvieron que ver con la práctica del maestro Villalba. Pero sí es real que ahora sí, la próxima, ¿no? Tenemos a otros, quizá hay otro montón de maestros que hicieron prácticas innovadoras en estos momentos de efervescencia de la escuela rural. Pero claramente que hay algunos que se destacaron por principalmente por sus publicaciones, por su trabajo a nivel político, por su gesta intelectual como reina, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el concepto de laicidad, el maestro Gesualdo con su experiencia del Riachuelo, Julio Castro, maestro desaparecido, que también tenía una fuerte impronta en ese magisterio de esa mitad del siglo XX. Y toda esta influencia, todo esto que estaba como haciendo ruido, ¿no? Atravesaba las prácticas docentes, sin duda. Pero el maestro Olegario se encuentra en algún momento con un librito, de esos que aparecen ¿no? en la vida de uno a veces para cambiar el rumbo de la historia, que trataba sobre la imprenta en la escuela, la imprenta como práctica educativa. Y es la imprenta lo que lo lleva y lo acerca a la pedagogía Freinet, que es en lo que nosotros estamos trabajando en este momento con Gabriela, principalmente. El libro, que es un libro de Herminio Almendros, que es un español radicado en México, también exiliado en México, lo acerca a la experiencia de la imprenta y a la experiencia freinetiana de la imprenta, que después de nuestra investigación nosotros vimos que también eso estaba atravesado por sus experiencias personales, porque él recordaba haber vivido en su escolaridad o haber experimentado con un maestro el proyecto de imprenta escolar. Está buscando la de la imprenta acá. Me fui, ¿no, Gaby? Decime que me voy. No, pero no pasa nada, es lo vivo de esto. Decime que me voy por las ramas, achicame. No, porque es importante, es interesante esto que está diciendo Ana, porque en nuestro país ya existían trabajos de la imprenta en Uruguay, o sea, no es que
No es que lo nuevo fuera la imprenta en la escuela. Claro. Ya Otto Niemann trabajaba con su imprenta, y otros tantos, y el tema de la imprenta viene de la mano de los anarquistas. Y sobre todo porque había muchos tipógrafos, ¿no? Entonces trabajaban en la escuela con la imprenta, pero la imprenta que utilizaba, por ejemplo, Otto Niemann, era una Minerva, que es una imprenta enorme. Cuando hablamos de imprenta estamos hablando de poner letra por letra, ¿sí? Con separadores, con puntos, con comas, todo, cada uno es un segmento, digamos, de esa palabra que se construye, donde se construye el texto. Después que está todo armado, se pinta, se prensa, ¿sí? Con el papel, y quedan las impresiones del texto en el papel. Pero la imprenta Minerva era muy grande. Entonces lo que encuentra Olegario, o TT, en esta imprenta Freinet, es que es una imprenta muy rústica, chiquita, creada por el mismo Freinet, digamos, por sus propias manos, y Olegario encuentra ese instructivo, digamos, para hacer esa imprenta en el libro de Herminio Almendros, que, como decía Ana, era un exiliado de la Guerra Civil Española radicado en México, que fue a través de él que llega esta pedagogía a Latinoamérica. Entonces, bueno, Olegario la trata de construir y le sale bien, porque además él era un artista, era artesano y se daba mucha maña. Consiguió que una imprenta de Minas le regalara, le donara las letras, y entonces pudo implementar la imprenta. Y eso fue todo un cambio para sus prácticas. No solamente porque hicieron sus textos, que además eran textos libres, los niños escribían sobre lo que querían escribir, sino que además que fue un vehículo de comunicación con la escuela y con la comunidad y con otras escuelas de la zona, ¿sí? Que hacían intercambios, hacían sus propios libros de temas que les interesaban y escribían sobre esos temas y después los intercambiaban con otros. Y eso exigía un gran trabajo cooperativo, ¿no? Y entonces, esto que tenemos acá en la diapositiva, es un artículo en un periódico de un movimiento en Uruguay de pedagogía Freinet que ya existía en la década del 40. Este periódico nucleaba a muchos maestros de todo el país y tenía un tiraje de 25.000 ejemplares, o sea que llegaba a todas las escuelas. Y bueno, y esto es, bueno, habla sobre eso, sobre este trabajo en la imprenta del maestro Olegario Villano. ¿Sí? Bueno, acá también otro recorte también de ese periódico que se llamaba Compañeros. Este periódico lo encontramos todo íntegro en la Biblioteca Nacional. Por supuesto no nos daba el libro para poner todo lo que se observaba, pero sí ahí hay una investigación pendiente, porque cuando investigamos hay muchas cosas que dejamos de lado porque no podemos observar todo. Entonces, bueno, ahí iremos otra vez volveremos ahí. Pero ahora nos centramos en Olegario. ¿Ven? Esto es el proyecto que escribió el maestro, y él explicaba, y sus dibujos son tal cual los de Herminio Almendros y tal cual los de Freinet. Es muy loco, porque es igualito. Ven, acá dice prensa Freinet. Y estos eran los dibujos que él se hacía, porque además él sistematizaba mucho. En la planificación de él tiene la planificación y tiene siempre un apartado para escribir reflexiones, escribía mucho. Tanto que nos cuesta entender por qué no publicó nada, pero bueno, el tema es que no era fácil publicar, ¿no? En fin. Bueno, y esto lo hacían con los chiquilines. Acá no se ve mucho la foto, pero este es uno de los periódicos, atrás hay otro. Y trabajaban con linóleo, que es una técnica también que se trabaja mucho en pedagogía Freinet, y que antes también se trabajaba mucho, donde son como grabados. El linóleo es un material especial que se va calando, se va surcando, digamos, y se entinta, también se prensa, y se hacen, bueno, los dibujos. Vamos otra vez, que Ana nos volvemos para atrás. Estaba escuchando. Bueno, capaz que contarles un poquito, Gaby, no sé si
te parece cómo situar a Freinet en el medio de todo esto, porque estamos hablando del maestro Olegario, que es un maestro uruguayo, pero también estamos hablando del maestro Freinet, que no es uruguayo, pero que transversaliza nuestra práctica, la práctica del maestro Olegario, ¿no? Nos une un poquito con TT, y justo que lo mencionemos simplemente como para contextualizar lo que estamos hablando. No sé si te parece. Nosotros trabajamos sobre pedagogía Freinet. Celestin Freinet es un pedagogo francés que trabajó en la primera mitad del siglo XX hasta el 66, que fue su fallecimiento, pero su movimiento, o el movimiento creado por él, sigue existiendo hasta hoy. Ahora después vamos a hablar un poco del tema de los principios, pero lo más interesante es que Freinet empieza trabajando a partir de la escuela nueva, pero se separa en algún momento y crea lo que es la escuela moderna. Bien, no moderna de modernidad, sino moderna por novedoso, digamos. Sí, y haciendo también homenaje a Ferrer y Guardia, que fue fusilado, ¿no? Ahí está. Dentro de lo que fue lo interesante de Freinet, y esto que nosotros creemos que por eso sigue hoy vigente su trabajo, es que él consideraba que la pedagogía se construía en el aula, ¿no? O sea, los maestros eran o somos los creadores de nuestra propia teoría, vamos a decir. Las aulas como laboratorios, como espacios de investigación pedagógica, y también el compartir eso con los otros, el espacio cooperativo del compartir con otro lo que yo hago en mi pequeño mundo, y tratar de sistematizar todo eso y transformarlo en teoría. Eso es una de las cosas que más nos llamó la atención cuando nosotros nos encontramos con este pedagogo, de que toma a los maestros, a maestras, como hacedoras de teoría en base a las prácticas que tenemos cada uno, ¿no? Y que las ponemos en común, en comunión, como dice Ana, las reflexionamos, las pensamos, las ponemos en común y escribimos. Y en una época que eso no era lo común, porque tenemos pedagogos no, personas haciendo teoría pedagógica que no eran maestros, que hablaban del aprendizaje, que hablaban de cómo enseñar, pero que no eran maestros. Entonces aparece Freinet invadiendo un montón de espacios que necesita circular por muchos lados para decir, somos nosotros los que tenemos que ponernos a escribir. Entonces, yo digo que invade porque él va con su imprenta chiquitita a todos lados. En 1930 y pico, 1940 y pico, lleva a los congresos internacionales de trabajadores de la enseñanza, lleva su imprenta, la presenta y les dice, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que escribir, somos nosotros los que tenemos que pensar en esto. Y bueno, y entonces fue llegando a muchos lugares, llegaban maestros que se encontraban en el Congreso y se iban para sus países diciendo, che, allá hay un loco que está pensando en esto, y entonces, bueno, se fue acercando a muchos maestros y maestras de distintos países, estableciendo correspondencia, que es otra de las técnicas Freinet, que también la usa Olegario, de escribirse con escuelas de otros países, con colegas de otros países y también del mismo lugar, ¿no? Olegario se escribía con escuelas cercanas y también con escuelas de otros lugares. Lo que nos baja un poquito es el videíto que tenemos para mostrar ahora, que es sobre la investigación, que eso nos trae un poquito como a tierra. Una investigación realizada por el Movimiento de Educación Popular Pedagogía Freinet, a través del Fondo Concursable para la Cultura, basado en la experiencia de un maestro rural. El entusiasmo de un par de generaciones de maestros de base que han sido capaces de pasar dialécticamente de la queja a la propuesta, de la propuesta a la acción, de la acción innovadora a las fórmulas teóricas orgánicas,
de la clarificación conceptual a nuevas y crecientes propuestas de acción para volver a ella, tras la adopción por parte de las autoridades políticas de desmantelar los éxitos, la denuncia, la propuesta, la organización de nuevas formas de lucha. Cultivo una rosa blanca en junio como enero para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Y el barro ni siquiera lo podía hacer. Sí, hacíamos nuestra casa, pero no era posible. De barro. El trabajo, el hacer cosas y después secar para llevarla a tejer. Así nos parecía que yo tendría una gran colección nuestra, y él que era pintor y todo, sí, vendíamos artistas, valorar absolutamente todo lo que hacíamos todos. Despertar la memoria. Si el conocimiento de la historia presenta una importancia práctica para nosotros, es porque en ella aprendemos a conocer hombres que en circunstancias diferentes y en la mayoría de los casos inaplicables a nuestra época, han luchado por valores e ideales que eran análogos. Y esto nos da la conciencia de formar parte de un todo que nos trasciende, que continuamos en el presente y que los hombres que vendrán después de nosotros continuarán en el porvenir. Bueno, es interesante porque no habíamos dicho que la escuela que se muestra ahí, que hay una foto con mucha gente y una escuela como que está en uso, digamos. Esa escuela es la de Villa Serrana, que el año pasado, el 2019, sí, fue nominada con el nombre Olegario Villalba, porque Olegario fue el primer maestro que tuvo esa escuela. Pero esa escuela no fue la escuela de su vida, la escuela de su vida fue la de La Plata. Ahí fue que transcurrió toda su experiencia, que vivió con su familia. Y bueno, este texto es que se escucha al final, lo tenemos escrito al final de la presentación, y lo vamos a volver a leer más detenidamente después, porque tiene que ver con la memoria y por qué resignificar estos trabajos, ¿no? No sé cómo están del otro lado. Si están, porque si están del otro lado. Sí, acá estamos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Porque yo paro un poquito de compartir. Ahí va. Y capaz que si tienen alguna consulta, algún comentario hasta el momento, después vamos a hablar un poco de los principios que observamos nosotros que transversalizaba la propuesta del maestro. Ahí tenemos, Gaby, en el chat, Julia puso cuánto
poniendo el cuerpo emociona, y Camila puso muy interesante. Bueno, Qué muchas bueno. gracias. Y muchas gracias. Y de las compañeras que se van a la práctica rural, ¿hay alguna ahí que pueda conversar un poquito? Hola, bueno, yo... Hola, Cami. no, hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, yo la verdad es que me parece súper interesante todo el trabajo de ustedes y del maestro Olegario, y bueno, y la verdad es que da muchas ganas, emociona mucho, llegando ya al final de la carrera, esperando la práctica rural, y bueno, y como confirmar esas ganas, ¿no? Personas que te inspiren, y bueno, y que te hagan sentir bueno, que realmente fue certera la decisión de elegir el magisterio, así que me encanta. Bueno, hoy nos vamos llorando todos Y conocer más, y conocer más, obviamente, de nuestra historia. Eso también es súper importante. Sí, nosotros saben que pensábamos, Camila, cuando estábamos pensando en que, bueno, que esto iba a ser una charla, por eso también nosotros preparamos algo, por supuesto, para traer, para mostrar, pero la idea de charla es la de diálogo, por eso está bueno que estén ahí y que haya como ese intercambio. Y nosotros decíamos, bueno, pero ayer pensábamos, ¿qué es en realidad lo que nos parece importante de poder aportarles, más allá de que ustedes conozcan al maestro Olegario? Y pensábamos que una de las cosas más interesantes es cómo voy a observar, qué es lo que voy a observar en esa práctica rural, ¿no? Porque acá tenemos una práctica que no es solamente para ver, sino que es para meterse adentro y establecer relaciones entre lo que ahí pasa, entre la realidad, entre la posición docente que tiene Olegario, ¿no? ¿Por qué cuestiones está transversalizado? ¿Dónde entra lo emancipatorio? Si tiene lugar la emancipación en esa práctica que hace el maestro. Entonces, pensábamos con Ana qué importante es no pasar por una experiencia de un modo turístico, ¿no? Porque, a ver, nosotras fuimos a la práctica rural y es genial, te transversaliza por un montón de lugares. Es algo que uno no puede expresar porque hay que vivirlo, ¿no? No se cuenta, esto hay que vivirlo. Pero en eso, no quedarnos como en la anécdota, sino de poder ver un poco más allá en esa escuela rural donde ustedes vayan, ¿no? Puedan cuestionar, puedan establecer esas relaciones también con la comunidad y con lo que pasa en su entorno. Y eso tiene que ver con estos maestros inquietos que decían Ana Laura al principio, con Miguel Soler, que se nos fue hace poquito, bueno, también con Julio Castro, con Abner Prada, también con Homero Grillo, con las escuelas granjas, y con Olegario, tiene que ver con cómo sentimos la escuela, ¿no? Y a partir de cómo sentimos la escuela, desde qué lugar nos paramos que nos transversalizan nuestras ideas y nos constituyen como docentes, cómo nos paramos ahí, eso hace la diferencia. No, por supuesto que cada uno verá hacia qué lado, ¿no? Pero bueno, no es un tema de valorar, de poner qué es lo mejor o qué no es lo mejor, sino de identificar esas posiciones docentes que hacen, en definitiva, cuáles son nuestras prácticas. Entonces, con Ana y con el equipo, ¿no?, de Pedagogía Freinet, consideramos que siempre, desde donde uno esté parado, la educación es un hecho político, ¿no? Desde donde sea, porque si uno trabaja desde lo cooperativo, es desde lo cooperativo hacia un lugar. Y si no trabajas desde lo cooperativo es porque vas hacia otro lugar. Y ese otro lugar, o ese lugar que se está construyendo, tiene que ver con una construcción de la sociedad. Entonces tenemos una sociedad que puede ser
una sociedad autónoma, democrática, ¿no? Donde cada uno puede escoger, donde cada uno se siente partícipe de lo que ahí sucede, o una sociedad que tiene que ver con la heteronomía, que es, bueno, es así, es natural, es su naturaleza, yo no la puedo cambiar y esto va a ser. Es interesante poder encontrar qué lugarcito, establecer esas relaciones en esa práctica que van a hacer ustedes. ¿Cómo está concebida esa práctica? Mirar un poquito más de eso. Hola Nelly, Nelly Bálsamo, está por ahí. Nos conocemos de otros lugares. Hola Gaby. No, yo estoy emocionadísima con este encuentro. Yo este año di a los 7 cuartos seminario de educación rural. Y cada encuentro, porque es encontrarse con lo nuevo para la gente del medio urbano. No me pasaba lo mismo cuando iba a San José, pero sí de emoción de otro lado. Y en nuestro caso hablábamos en algún momento de Gesualdo Sosa, y del valor especial que tiene cada maestro en el medio rural. También hablamos de los maestros de la mina, más allá de Soler, hablamos de René Martínez, que estuvo durante todo el periodo de la mina trabajando en las escuelas, y cómo realmente no vivieron una escuela, viven la escuela. Eso es una cosa distinta de pronto al cumplir con el horario de trabajo. Bueno, está bien, el sistema urbano nos obliga un poco a eso, ¿no? Pero, y también, ¿cómo pensar en trabajar en una escuela, en ese medio tan especial que es el medio rural, si no es de una forma cooperativa? Tiene que ser integrado e integral, realmente. También hicimos un pequeño recorrido por todo lo que es Iberoamérica, nos acercamos un poco a lo que fue la historia rural, más que la historia rural, sino la escuela rural, con unos informes bastante actuales al 2019, donde nos encontramos con problemas que a nosotros no nos llegan de pronto, y ellos tienen que resolverlos en conjunto, porque las diferencias geográficas te dan distintos problemas. Y el medio rural, ¿quién lo va a solucionar? El maestro. El maestro. Y acá tengo un par de alumnas que están ahí. ¿Cómo están, chicas? Y también en una evaluación final que pusieron todos, sintieron la escasez de 10 clases de seminario, que de pronto sienten que la parte pedagógica y la parte didáctica, en ese sentido de planificar para la diversidad, a ellas les trajo otra realidad que no conocen y las ven con potencialidades para lo urbano, por el medio donde se van a mover, porque, es decir, el número de alumnos que van a ir al medio rural no es el mayoritario. Así que sí encontraban esas cosas. Más en sus evoluciones al final, todos me decían, teníamos que haber trabajado más planificación. Y sí, de pronto sí, pero es un seminario de educación rural, no de planificación. Entonces, pero sí encontraban las potencialidades en cada autor que tocamos, eso diferente que se vive, y es a solucionar desde, es decir, el alimento, la higiene, y de pronto para nosotros son cosas comunes, pero ahí se trabaja en conjunto, todo el tiempo. Y el maestro es el que está hasta para consejos familiares. Entonces, tiene que ser un maestro especial. Tiene que ser alguien que no solamente lo sienta, sino que lo viva, que sea parte de, no mimetizarse, sino integrar, que es diferente, integrarse en el sentido más amplio que podemos hacer desde el humano y en su práctica diaria. Bueno, voy a dejar por aquí porque si yo sigo, Gaby, las chiquilinas pueden decir, nuestras clases se iban media hora más, una hora más. Yo, entonces, Nelly, muchas gracias. Gracias. Comparto ahí un poquito, seguimos con la presentación. Igual ustedes paren, intervengan, que la idea sí es así. Bueno, la investigación quedó sistematizada en esta publicación que se llama La mano piensa, tras las huellas de la pedagogía Freinet en Uruguay, pero es La mano piensa. Por ahí Danae Sartú, que es la profesora
que fue también una de nuestras tutoras, nos escribió el prólogo y escribe que se enfatiza también en el lugar de los maestros como productores de teoría pedagógica, característica histórica de nuestro magisterio y también de la pedagogía, lo que hablábamos hace un rato. El tema es, ¿qué es eso de la mano piensa? ¿Por qué la mano piensa? Bueno, entonces Teté siempre decía, Olegario siempre decía, la mano piensa. Eso nos enteramos por los nietos. El abuelo siempre decía, la mano piensa, o los hijos, ¿no? ¿Y qué era eso? Bueno, él hablaba de ese vínculo, y ahí está, voy a leer un poquito, el vínculo coherente entre trabajo, pensamiento y naturaleza, en la obra pedagógica de este maestro, se relaciona con el trabajo manual e intelectual como un proceso de formación integrado, que imprime la necesidad de ser conscientes de nuestra situación social y la posibilidad de transformar desde la experiencia personal. De ahí la autonomía que hablábamos hace un ratito. Este pensarse como instituyente implica posiciones docentes comprometidas con la necesidad de una transformación social. La mano piensa tiene que ver con el hacer pensando y el pensar haciendo, ¿sí? La unión del trabajo manual con lo intelectual, y así funcionaban sus talleres, y él se pudo apropiar de lo que Celestín Freinet llamaba el método natural, salir a aprender del terreno, de la situación de campo, dejar entrar la vida a la escuela, en fin. Bueno, ahí está para descargar el libro, después se lo paso a Mónica. Y por otro lado, el libro se llama Tras las huellas de la pedagogía Freinet, y bueno, y Ana ya hacía alusión a la correspondencia que hacía con Freinet y a la influencia con la imprenta en la escuela. Entonces, el sentido es una pedagogía del trabajo, la cooperación y la emancipación, y el trabajo entendido como la unión del trabajo manual con el otro. Ser partícipes, ¿sí? Del trabajo liberador, ¿no? Sí. Ser partícipes de una educación liberadora habla de la emancipación como aquella que transforma al individuo y posibilita la liberación de aquellas cuestiones que lo oprimen, condiciones económicas, sociales, culturales, y las relaciones que se establecen. Capaz que acá hacer una salvedad en esto, Gaby. Cuando uno piensa en esto de que el maestro rural es el centro de la comunidad y que eso es algo de lo que más llama la atención cuando nos enfrentamos a una práctica rural, o cuando vemos, ¿no?, el trabajo de los maestros rurales. Pero la liberación no es el resolver los problemas, sino el dar a conocer, o sea, hacer visibles los problemas, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ¿quién resuelve? Bueno, resuelve el que puede ver que existen ciertos problemas, el que pueda hacer conciencia. Y creo que por ahí está el trabajo del maestro, ¿no? Sí, y de tomar posición al respecto como capaces de transformar. Claro. Exacto. Porque si no, lo otro es la heteronomía. Bueno, esto es así, yo lo entiendo, es un problema, pero es así. Mis abuelos fueron analfabetos, mis padres fueron analfabetos, y a mí lo que me queda es ser analfabeto. Esa era la lógica también, al igual que la pobreza, que existía en ese momento. Sigue siendo la lógica de nuestra educación también, ¿no? Muchas veces. O sea, y acá me estoy metiendo en otro terreno, pero nosotros creemos que, como siempre, nosotros aprendemos así, y la escuela siempre fue así, y la escuela es esto, y no puede ser de otra forma, ¿no? ¿Y entonces, qué lugar ocupamos nosotros? Como transformadores, exacto. Y bueno, y ahora vamos a hablar igual un poquito más adelante de emancipación. Bueno, dentro de los ejes de análisis de la investigación, tenemos la cooperación, la emancipación y el trabajo como los transversales, ¿no? Que los tres se fusionan en el concepto y la práctica del trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo como aquel que
en el que, más allá, como decía Gaby, no la democracia desde, bueno, una participación aislada, vamos a decir, o una participación sin sentido, sino de la construcción cooperativa del espacio educativo, ¿no? Donde todos participan de las decisiones, donde se pone a consideración las necesidades de los alumnos, por supuesto del docente, que es uno más en ese quehacer cooperativo, y en realidad a lo que apunta esto es a la emancipación del ser humano y a la autorrealización. No hay nada más liberador que el sentir que mi trabajo tiene sentido. Liberador a nivel intelectualmente estoy hablando, ¿no? Que lo que hago tiene sentido para mí y tiene sentido para el otro. Y que mi trabajo no depende solo de mí, sino que también hay un montón de otras personas que esperan, ¿no? Que esperan de mí y que también yo puedo contar con ellos. Entonces, el concepto del trabajo de la construcción cooperativa del aula, como decía Freinet, que lo llegó a poner en práctica el maestro Olegario, es sumamente interesante. Es sumamente interesante. Porque, sí, porque además, una de las cosas, perdón Ana, que nosotros, nada, la emoción que nos invadía cada rato, era encontrar en la planificación y en los registros del maestro, esas asambleas que hacía con su grupo, donde eran los propios chiquilines que llevaban adelante esas asambleas y tenían tesorero, el presidente, secretario, bla, 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 pero que realmente era un consejo que funcionaba y que se reunía y que eran los chiquilines. Y después dar con esas personas ya de grandes y que nos cuenten su historia. Entonces, una de las presidentas que tuvo este maestro en sus clases, ay, ¿cómo era el nombre, Anita? Fausta Clavijo, que a Fausta la tenían que ir a buscar a la casa del maestro sistemáticamente, porque en la casa de Fausta tenía que trabajar en el campo. Entonces, no podía ir a la escuela. Y el maestro le iba a buscar siempre que podía, siempre que Fausta faltaba, iba el maestro a preguntar y a hablar con los padres, no solamente de Fausta, de otros, a insistir por qué no iban. La cuestión es que Fausta no solamente terminó la escuela, sino que se recibió de maestra. No solo se recibió de maestra, sino que fue directora, y además fue inspectora, y se jubiló como inspectora. Y a Fausta la encontramos, y después la vuelta de la vida nos hizo encontrarnos con su hija, por eso yo le decía a Ana, la mamá de Clara. Pero y ella tenía anécdotas increíbles que nos contó, y incluso se acordaba hasta de una canción, y nos cantó una canción que el maestro le había enseñado. No les dijimos, pero este maestro fue destituido por la dictadura. Fue destituido de todas las actividades que él hacía, como docente, como maestro, y después como docente de arte, de dibujo en el liceo. Así que bueno, allí se termina nuestra investigación. ¿Sí? Como también se termina nuestra investigación en relación al colectivo Freinet de esa época, que en 1976 ya no hay más registros. Bueno, no era menor ese dato que nosotros lo dejábamos para el final, pero nos parecía interesante mencionar. Siguiendo un poquito con esto, esta diferenciación en trabajo libre y trabajo enajenado, ¿no? El trabajo enajenado como propio del sistema capitalista de producción, la división del trabajo, bueno, es un trabajo que se vuelve forzado, que además el producto se separa del productor y la persona que lo hace no se observa, ¿no? En ese producto, ¿sí? Por ahí dice que se deshumaniza o cosifica. Y el trabajo libre, que es donde separa la pedagogía Freinet y también Olegario, es la actividad a través de la cual el hombre actúa sobre la naturaleza, la transforma y satisface sus necesidades. Lo piensa, lo proyecta, lo crea, lo realiza, se siente que es parte de él, lo disfruta, se emancipa o se libera. ¿Sí? En este caso utilizamos emanciparse
y liberarse como sinónimos. De hecho, Freinet no hablaba de emancipación, aunque No. otros pusieron en la boca de Freinet la palabra emancipación y él hablaba de liberación. Pero ya existía el término. De hecho, Freinet llegó a escribir artículos en una revista que se llamaba Educación y Emancipación, Educación Emancipadora o algo así. El tema que con Ana veíamos que, bueno, hay que mirar esa emancipación con ojos en aquel presente, porque lo que para hoy nosotros sería la emancipación del sujeto, de los sujetos, en aquel presente capaz que era otra cosa. ¿Sí? Entonces situarnos en aquel momento. Esa foto que ven ahí es una foto que fue donada por la familia, y es una familia de la zona, es de los niños que asistían a la escuela de La Plata. Como ven, nomás ver la ropa, de cómo están vestidos las casas, en fin, ya nos da pistas de cómo era esa familia, ¿no? Pobreza y analfabetismo en la población rural. El problema de la pobreza, de los factores sociales y pedagógicos que condicionan la educación popular en el medio rural, junto a la despoblación de la campaña, la necesidad de una reforma agraria y la interacción entre educación y desarrollo. Olegario estaba a favor, como otros maestros, muchos, de una reforma agraria, que era urgente. De hecho, se había hecho hasta un congreso de estudiantes que hablaban sobre la reforma agraria. Le preocupaban. Bueno, Julio Castro escribió mucho sobre el analfabetismo y les dolía esa realidad. Defienden la necesidad entonces de una reforma agraria que acabe con las tierras intensas de un solo dueño, mientras miles de hombres, mujeres y niños viven la explotación del patrón, fuerte y déspota, a favor del soberano liberalismo económico. Acá había una intención de una educación emancipadora que tenía totalmente un sentido político, y el sentido político era transformar la realidad, que ellos mismos fueran conscientes de esos problemas, de esa situación, como dice Ana, pero además que se sintieran y que supieran, se supieran como parte de, como capaces de poder cambiar esa situación. Y además la pedagogía de Freinet y también el trabajo de tantos maestros, no solo en el medio rural, pero principalmente en esa época en el medio rural, tenía que ver con esto del hacer ver al otro, ¿no? Hacerlo ver como sujeto de derechos. Y estaba muy lejos en ese momento que el campesino o el habitante del medio rural, vamos a decirlo así, se viera como sujeto de derechos, ¿no? Por esto que decía Gaby de la heteronomía. Y el trabajo de muchos maestros a través de la escuela era hacer visible ese gran problema, ¿no? Que todos tenemos los mismos derechos, que hay un montón de derechos vulnerados, y que no es que es así porque así me vino, ¿no? Esto me tocó en suerte, sino que hay formas de luchar, de pelear por esos derechos que no tienen. Y creo que ese fue el gran trabajo de estos maestros, más allá de lo de la alfabetización y el analfabetismo muy grande que había en ese momento histórico y la pobreza profunda del medio rural, una cosa no quita la otra, porque también el alfabetizarse es empoderarse, vamos a decir así, del mundo, ¿no? A través de la alfabetización, del poder hacerse autónomos en ese sentido. Y creo que hoy estaría bueno que ustedes que van a ir a la práctica rural y que van a ver cómo se maneja eso, qué es lo que hay detrás de cada gurí que va a la escuela rural, cuáles son esos elementos sobre los que hay que trabajar, o sobre los que el maestro debería trabajar. ¿Dónde está la emancipación de esos niños, de esas familias? ¿Desde dónde? ¿Son las mismas? O sea, estamos hablando de los mismos problemas de 1950, 60. Los problemas son otros. Capaz que estaría, no sé, estoy metiéndome donde no me llaman y
estoy metiendo la cuchara donde no me corresponde, pero capaz que sería una buena pregunta para llevarse, que puedan observar y mirar dónde está, o desde qué lugar deberían emanciparse. ¿Cómo trabajar la emancipación en ese lugar a donde ustedes vayan ahí? ¿Cuál es el problema de fondo que viven esas familias? Que capaz que coincide o no con lo que pasaba a mediados del siglo XX. Si coincide, estamos en el horno, chiquilines. Eso sería una buena reflexión, no lo escriban así, pero... Habíamos dicho que 3 de los 4 ejes, uno era cooperación, emancipación y trabajo, y dijimos 4 ejes porque el 4º eje de nuestra investigación es la memoria. Y por ahí Mercedes López hacía un comentario bien atinado en el chat, porque nosotros lo pensamos desde ahí también, ¿no? Esto de que revisibilizar o visibilizar estas experiencias que nos permiten situarnos, ¿no? Por ahí escribíamos con Ana, dentro de un contexto no vacío, e inscribirnos en trayectorias que otros han recorrido con luchas análogas a las nuestras. No estamos hablando de que estamos luchando por lo mismo, que capaz que en el fondo, pero en un contexto distinto. Pero otros han recorrido también estos caminos. Y cuando hablamos de innovación, ¿es innovación, por ejemplo? ¿No será que otros ya trazaron ya fueron por esos caminos y nosotros lo que hacemos es a veces obviar, sacarlos, no desconocerlos? En realidad nosotros lo que pensamos es que no sería innovación cuando se habla de una práctica nueva, entre comillas, sino que hay que revisar un poco hacia atrás y ver qué podemos abonar de esas prácticas que ya existieron, hacer un piso ahí, ¿no? Y de ahí hacia adelante, porque otros ya recorrieron desde otros lugares, por supuesto. Es necesario visibilizar otros y situarnos en términos de historicidad. Exacto. Y acá está la cita que se escuchaba en el video, la última cita de Marita Subo Montero de Grillo, que ella dice: si el conocimiento de la historia presenta una importancia práctica para nosotros, es porque en ella aprendemos a conocer hombres que en circunstancias diferentes, y en la mayoría de los casos inaplicables a nuestra época, ¿sí? Momentos históricos distintos, y muchas de esas cosas no las podríamos aplicar hoy, capaz, pero han luchado por valores e ideales que eran análogos, y esto nos da la conciencia de formar parte de un todo que nos trasciende. No estamos solos y nuestra lucha no es única. Un todo que nos trasciende, que continuamos en el presente, y que los hombres, y agregamos mujeres, que vendrán después de nosotros, continuarán en el porvenir. Entonces, en virtud de esto, nosotros nos pensamos algunas preguntas, como para pensar con ustedes si da el tiempo, y si no, para llevarnos para la práctica, manoseo. En el bolso. En el bolso. Bueno, esto de la innovación, porque ahora se habla mucho de innovación, ¿a qué se le llama innovación? ¿Qué entendemos por ello? Después, con respecto a esto de la historia oficial, ¿quién la construye? ¿Quién construye la historia oficial de la pedagogía, no? ¿Quién la construye? Y la que no se cuenta como esta, ¿quién la tiene que construir? ¿Quién la tiene que escribir? ¿A qué le llamamos emancipación hoy? ¿Emancipar de qué y a quién? Porque no hablamos nunca de emancipación. De hecho, si nos alejamos un poquito de Freire, ¿no? Qué suerte que cumplió 100 años, porque parece que ahora todo el mundo se acordó de Freire otra vez. Pero salvo por los 100 años de Freire, parecía que ya no nos teníamos que emancipar de nada. Sin embargo, si nos podemos a pensar, capaz que hay de varias cosas, capaz que más que antes, de las cuales nos tendríamos que emancipar, para sentirnos libres, ¿no? Para liberarnos. Bueno, ¿de qué nos tendríamos que liberar? Nosotros, nosotras,
¿También nos emancipamos en estas prácticas educativas o estamos hablando solamente de construir experiencias para los niños y niñas, experiencias liberadoras para los niños? ¿O nosotros también? ¿Y de qué nos emancipamos? Capaz que ahí agregar si nuestro trabajo es un trabajo libre o es un trabajo enajenado. También. Como lo sentimos, ¿no? Porque como cada uno lo siente. ¿Se siente libre en su trabajo docente o se siente que es un trabajo enajenado? Y no tiene nada que ver con lo asalariado, ¿no? O sea, sí, claro que tiene que ver porque somos asalariados, porque tenemos ciertas, una pirámide jerárquica por sobre nosotros, pero tiene más que ver por lo que pasa por nosotros. Capaz que está bueno pensarlo también. Lo hemos discutido y no hemos llegado a ningún acuerdo. Por eso tiramos la pregunta. Tiramos la pregunta porque no sabemos la respuesta. Y después, la laicidad como respeto hacia las diferencias y la otredad. ¿Cuál es su lugar hoy de la laicidad como constructora de la democracia? Y esto de la laicidad nos parece muy interesante porque más allá de Reina Reyes, antes de Reina Reyes ya se discutía sobre la laicidad. De hecho, hay un autor que ahora no me acuerdo, empieza con M, no me acuerdo ahora el nombre, tiene un libro de 1948 que habla enteramente sobre la laicidad. Hubieron congresos sobre la laicidad. Bueno, ¿cuál es el lugar hoy de la laicidad? Cuando aparte, hoy en día, estamos ahí en tensión en algunas cuestiones con la laicidad, como constructora de la democracia. Y por último, o por ahora por último, ¿cuánto hay de producción de autonomía en la escuela? O sea, ¿cuánto se produce de esa autonomía en el sentido de ser capaces de decidir, de elegir nuestro destino, el destino junto con otros, la autonomía social en la escuela? ¿Y cuánto hay de reproducción de la heteronomía? De aquello de que se naturaliza y que es así, y entonces nada va a ser cambiado. Entonces, bueno, con esas preguntas las tiramos acá, unas preguntitas nomás. Tranquilo, para que vayan pensando. Para que vayan pensando de acá a 50 años. Cuando tengan algún pique, nos llamen y nos digan. ¿Tienen la respuesta? Por favor. No, la respuesta. Para pensar de acá lo que va a ser el resto de tu carrera, más o menos. Una cosa así. Tampoco la idea era que me asustaran a las muchachas, ¿eh? No, al contrario, al contrario. Me parece importantísimo esto, de que cuando uno va a hacer una observación, lo que decía Gaby, ¿no? En este caso, en el del medio rural, que dista mucho de nuestro contexto urbano, no ir con esta posición de vamos en tono de turismo, ¿no? Vamos a conocer la escuela rural y lo pintoresco que puede ser, sino que vamos a pararnos sobre un lugar que tiene un montón de historia construida. Y esa historia tiene un peso muy importante. Entonces, no es menor llevarnos esa historia también y tratar de que todo lo que vemos, poder transversalizarlo, poder mirarlo con esos ojos, poder mirar. Nuestro magisterio es muy rico. Tenemos una historia magisterial increíble. Lamentablemente no ha sido como tan revitalizada, diría yo, pero no es la palabra. Hoy estoy lenta con las palabras. Gaby, ayúdame. No ha sido como puesta en el lugar que merece, ¿no? Yo creo que nosotros como ex estudiantes de magisterio, porque también estuvimos en este lugar hace muchos años, Mercedes, no digamos cuánto, pero también yo creo que hubiera sido bien interesante tener como más conocimiento de la historia de nuestro magisterio, porque es lo que nos construye a nosotros como docentes. Nosotros somos lo que somos porque otros fueron lo que fueron. O sea, la escuela uruguaya es lo que es porque es un proceso de construcción que tiene décadas, que tiene altos y bajos, que tiene un montón de gente que pensó, que hizo, que peleó, que pagó por esa pelea también,
Y no nos tenemos que olvidar de eso. Y que nosotros también somos constructores del magisterio que estamos transcurriendo. Y que somos cimiento del magisterio que vendrá. ¿Puedo agregarte algo, Ana? Lo que quieras. Porque me parecía interesantísima esta actividad, más allá de una preparación para la práctica rural, la investigación que ustedes hicieron, que tiene que ver con eso, con rescatar nuestra historia, que tiene tanto de no escrita todavía. Hay infinidad el campo es enorme para poder investigar, para poder rescatar la memoria, para poder bucear en todas esas prácticas que maestros uruguayos llevaron adelante. A veces cuando hablamos de prácticas alternativas hoy, como innovación, que decía Gabriela, que es lo que se presenta hoy como innovación, y muchas veces leemos lo que hoy se presenta como nuevo, y cuando vemos prácticas de maestros que desarrollaron en los 40, en los 50, en los 60, y encontramos allí las raíces, otra vez coincido con ustedes, no es para que hoy se replique lo de los años 40, es conocer la historia, conocer lo que pasó, rescatar obviamente todo eso, y hay tanto trabajo de tantos maestros, uno de ellos lo rescataron ustedes ahora y me parece fantástico, y que nos sirva además de lección, ¿no? Esto de los maestros tenemos además eso, que reflexionar, que crear teoría, pero también tenemos que documentar, escribir, porque si no lo hacemos los maestros, lo hacen otros en nombre de los maestros. Que esto ha pasado mucho, sigue pasando. Entonces, de ahí las felicitaciones para ustedes y que sirva de entusiasmo para las generaciones que vienen de maestros. Y el juntarse también. En no quedar, sin duda, nunca es una actividad en solitario. No, claro. Está bien reafirmarlo. Sí, construir escuela de forma cooperativa, creo que eso es básico. Sin duda. Cuando hoy la privatización de la vida de las personas, cuando la privatización de la construcción de las profesiones es lo que se alimenta, me parece que también rescatar esto de la cooperación, el trabajo con el otro, el pensar en el otro, es fundamental, sin duda. No sé si... Nelly tiene la mano levantada. Sí, no, dos cositas que dijeron ahí en el transcurso. En realidad tengo unas 25 anotadas, pero voy a solo dos para hacerle cortito. La emancipación es un tema muy interesante a través de toda nuestra pedagogía, en el medio rural principalmente, está presente. Pero los maestros de hoy tienen que tener en cuenta que no solo leer y escribir es emanciparse, es qué hacemos con eso. Y actuar según nuestras convicciones seguramente nos va a generar algún tipo de problemas. Hay que tener espalda para... Por eso tenemos tantos maestros destituidos, como fue el maestro que ustedes traen, como fueron otros tantos, ¿verdad? Entonces, uno sabe que ya desde ese punto tiene que entrar a posicionarse firme en sus convicciones, porque no solo leer y escribir emancipa, es lo que hacemos con eso. Y después lo que decían también por ahí, hay que animarse a la producción intelectual desde sus propias prácticas. Yo esto todo el tiempo lo pongo presente en estos noveles, porque el maestro, el de hoy, ojo, el maestro de hoy, yo no sé si es como una cuestión social, no siente el valor que tiene. El maestro hace la sociedad, porque él es el que enseña en nuestro medio, no hay otra. Entonces, si no produce él mismo, ¿qué estamos haciendo? Estamos delegando nuestro trabajo. Y la producción intelectual es emancipación también. Es aprender a hacer y a decir con la voz nuestra, porque somos los protagonistas. Entonces, eso hago mucho hincapié durante todo el seminario, y por eso nuestro seminario también se lo podemos compartir,
produce todos los años un libro tipo recopilación de todas las producciones de los alumnos. Si ustedes me permiten, puedo compartir uno ahora. El de este año está en proceso, pero en realidad es que se animen de que lo que hacen tiene valor, porque en sí cada momento tiene una situación especial, y más si estamos hablando acá que lo histórico es lo que nosotros somos, que venimos de lo histórico. Entonces, ¿cómo no mostrarle a todos estos personajes que hicieron tanto de forma firme, segura, que les costó mucho, hasta la vida a algunos, cómo no mostrar lo que nosotros estamos haciendo y produciendo? Si lo estamos haciendo con convicción, ¿no? Entonces, sería por eso, serían esos dos puntos que me parecen súper interesantes, y sí, de rescatar, y sí, de ponerles a los nobles, que no es solo ir a ver un lindo paisaje, sino es ver una cultura que se formó con mucho trabajo, con mucha historia, con muchos hombres. Por ahí sería. Gracias, Nelly. La verdad, muchas gracias, precioso lo que trajeron. Ya quiero leer todo ese libro. No, y una cosa que me quedaba como pensando, que me parece interesante, para que también lo pensemos, ¿no? Los que estamos todavía, o sea, todos, ¿no? Los que trabajamos desde la docencia, desde el lugar que sea, que es el lugar que tiene la comunidad en el medio rural. El lugar que ocupa la escuela en esa comunidad, y el lugar que ocupa la comunidad en la escuela. Y cómo esa relación es diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a ver en el medio urbano. Y uno se pregunta por qué es diferente, ¿no? Capaz que porque sin duda que los tiempos son otros, que el lugar de la escuela es otro, pero a mí me gustaría pensar que es posible traer ese vínculo al medio urbano. Quizás es como ¿no? Como un pensamiento utópico, pero qué interesante sería, qué bueno sería que formáramos realmente comunidades escolares, acá, en la ciudad, ¿no? Que la escuela volviera a ser ese lugar de encuentro, ese lugar de trabajo comunitario, ese lugar del espacio de que se puede apropiar el otro también para crear cosas, para compartir, que va más allá de la educación de los gurises. Bueno, porque también ese encuentro es educación para los gurises, ¿no? Pero digo, que atraviese, o sea, que los muros de la escuela se atraviesen, y que podamos realmente formar comunidades educativas. A mí eso es algo que me cuestiona muchísimo, muchísimo me cuestiona, desde el estar en una escuela, o en estar en escuelas urbanas, ¿no? Y cómo los maestros nos cerramos mucho en la ciudad, dentro de las puertas, ¿no? Detrás de los portones de la escuela, y es tan interesante el trabajo que hace la escuela rural en ese aspecto. Es tan profundo cómo llega el maestro a la familia, y cómo cambia la relación de la escuela con la comunidad cuando el maestro se acerca. Entonces, capaz que, ¿por qué no pensar en que eso también es posible en los medios urbanos? No sé, es algo que venía como pensando hace rato, y me parece que es súper importante, porque todos estos maestros de los que estamos hablando construyeron comunidad, y cuánta falta hace eso, hoy, sobre todo. No sé, Gaby, si vos querías como hacer un... No, yo nada, agradecerles el espacio, Mona, que fuiste la gestora un poco de la idea y del encuentro. Creemos que el encuentro es necesario siempre, que el colectivo es necesario siempre, y el colectivo a veces no está en la misma escuela. A veces uno está dentro de una escuela y no se siente parte de todo el colectivo, ¿no? A veces siempre hay tensiones también dentro de los colectivos, y está bien, es así, pero está bueno tener un espacio, un lugar con otros, donde poder poner en común las ideas, poder debatirlas, poder juntarse con otros desde espacios formales o espacios no formales, para poder dialogar sobre lo que hacemos. Entonces esto que se genera desde el instituto tiene que ver con eso, con poder
pensar juntos, encontrarnos, si bien sabíamos que iban a haber estudiantes y esa era un poquito el motor de esto, es una emoción grande encontrarnos con Mercedes, que fue también impulsora de nosotras como dentro de nuestras posiciones docentes. Mercedes tuvo mucho que ver. Encontrarnos con Nelly también en otro espacio, ¿no? Con Nelly estudiamos en Humanidades en este momento, entonces encontrarnos acá también es un placer, y bueno, y conocer a Luis, que no nos conocíamos, y por supuesto a las muchachas que se nos van al medio rural. Disfruten mucho más. Ahí tiene la mano Leli, pero yo agradecerles por este espacio, por poder compartir un poco de mi experiencia. No sé si se escucha porque acá hay gente en movimiento, para poder compartir un poco la experiencia de su investigación y esto de acercarnos a la experiencia de un maestro rural, como tantos otros, pero que ustedes pudieron como relacionarlo también con la pedagogía de Freinet, y bueno, todo ese acercamiento que Gabriela me ha traído en este último tiempo, y me parecía súper interesante poderlo compartir acá en el instituto con las estudiantes que se van a la práctica rural, y bueno, a seguir investigando y estudiando esto, ¿no? Que han hecho de nuestra historia, que es lo que hace que nosotros también sigamos haciendo historia. Y lleven una libretita, ¿no? La libretita de apuntes, escriban, tomen notas, sensaciones. Van a ser, Nelly, van a ser como algo etnográfico, ¿no? Se van a meter en el medio de una escuela, van a vivir esa experiencia desde adentro, tomen notas, y cuando vuelvan escriban así, como les salga. Hagan cada día escriban en la computadora y compártanlo, no sé, igual nos mandan un mail a nosotras. Sí, yo totalmente, con toda apertura, por favor. Por favor, Camila. ¿Sabes que acá? No, las preguntas súper interesante la propuesta, porque de salir un seminario que no está vinculado con la práctica rural, esto generó un enlace que me pareció excelente, porque quedamos separadas, totalmente, por un lado el seminario, por el otro la práctica rural, y así se generó como cierto enlace que me parece súper rico, en el sentido de integridad, de lo que se está hablando para la escuela rural, ¿no? O de ese elemento que también forma parte de la escuela y de la pedagogía rural, que me pareció excelente, la verdad, súper disfrutable. Muchas gracias. ¿No? Bueno, por mi parte, en nombre de la dirección del equipo DOE de los institutos normales, nada, simplemente agradecerles, porque estas instancias no son todo lo frecuente que quisiéramos, pero sí son muy fructíferas. Y bueno, a las muchachas que se van a vivir esta experiencia en la práctica rural, que todos los que somos maestros la hemos vivido, algunos un poco más extensa y otros tal vez con menor contacto con el medio, seguir el consejo de Gabriela, de absorber todo lo que puedan en esos pocos días, que lamentablemente este año no han podido ser más, pero que seguramente después del viernes de la próxima semana, seguramente unas cuantas se vuelvan al menos con una sensación de enamoramiento, aunque sea corto el contacto, pero el medio rural, para los que lo hemos conocido por poquito tiempo incluso, es algo que te enamora y que como docente te genera un montón de sensaciones que son propias de esa experiencia. Así que vívanla, disfrútenla, utilícenla como una oportunidad para aprender, y tal vez para muchas de ustedes como una oportunidad para proyectarse un camino, porque creo que también eso es lo importante. Así que bueno, muchas gracias a Gabriela, a Ana particularmente, por supuesto que también a Mona, que también con algunos miembros del equipo DOE se puso al hombro esta organización. Nosotros simplemente apoyamos, y bueno, disfrútenlo. Disfruten la semana que viene, porque se van a acordar
el resto de la carrera. Los que tuvimos poquito contacto con el medio rural, todavía lo seguimos recordando a veces 20 años después, así que atesoren esa experiencia porque de verdad que vale la pena. Y bueno, muchas gracias a todos. Ahí les compartí al final una de las producciones de los alumnos, para que le vean un poquito. Hay de todos, y también van a encontrar muchos maestros que ya están. Por lo menos para que vean que su pasaje por el seminario deja una producción, como lo hacían estos maestros tan interesantes. Ahí ya lo estoy descargando. Gracias, Nelly. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias a los estudiantes también.